Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. La verdad es que a veces nos podemos preguntar, pues si las virtudes que el Padre nos explicó en programas anteriores, el Padre Antonio Ruiz, las virtudes son esos hábitos buenos, hábitos de actos buenos, y uno se siente con pocas virtudes, uno puede pensar que le va a ser más difícil unirse a Dios nuestro Señor. Pero es que resulta que hay unas virtudes que están hechas a propósito. Dios todo lo ha pensado muy bien, por supuesto, y hay unas virtudes específicas para unirnos con Dios, que no son necesariamente las virtudes humanas, sino que son unas bien concretas, y hoy invitamos a todos a unirse a este programa junto con el Padre Antonio Ruiz, en el control Raúl García aquí en Barcelona, Mariana Messier, que ha estado por ahí ayudando al control desde Lima, Perú, la hermana Carmen Frauca que les habla. Pues Padre Antonio Ruiz, bienvenido al programa y le lanzo ya la primera pregunta. ¿Está listo? Muy bien. Padre, ¿cómo podemos, siendo humanos, llegar a conocer a Dios infinito e incluso vivir en una verdadera relación con Él? Bueno, conocer a Dios plenamente será en el cielo, con el Lumen Glorie, con la visión beatífica. Ahí será cuando veamos, conozcamos a Dios en esa plenitud que es Dios. Pero podemos relacionarnos con Dios aquí, en esta vida, con la fe, gracias a las virtudes teologales, la virtud de la fe, en la que nos hace, en la práctica, la posesión, diríamos, de las virtudes teologales, pero la fe es la que me muestra a Dios en esa oscuridad de la fe, donde conozco, sé con certeza, pero no con visión, con claridad del que ve, sino del que cree. Es la virtud teologal de la fe la que me hará llegar a conocer a Dios aquí en esta vida, y luego la visión clara y directa, la visión beatífica en el cielo. Perfecto. Sí, dice San Pablo que ahora lo vemos como en un espejo, y pensemos que los espejos en tiempos de San Pablo no eran tan perfectos como los de ahora. Eran metal bruñido y uno veía algo, pero no veía las cosas tal como son. Padre, ¿en qué lugar de la palabra de Dios, de la Biblia, encontramos, se enumeran estas tres virtudes teologales que usted nos ha nombrado: fe, esperanza y caridad? Y una vez que nos diga esto, pues, ¿cómo las podemos recibir? ¿Cuál es su función? Bueno, esa pregunta es triple, ¿no? Son Pues sí. tres preguntas, entonces. La primera pregunta, sí, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13, donde nos dice estas palabras que usted acaba de decir. Tres son las virtudes, entonces la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, nosotros, mediante la virtud, la palabra de Dios ya nos dice, este es el camino, las virtudes teologales. Las recibimos, se reciben por la infusión, es decir, en el bautismo nos son infundidas estas virtudes, no son adquiridas por un esfuerzo humano. No es que yo, si practico, termino teniendo una fe sobrenatural, la fe teologal. La fe teologal, teológica, porque se dirige a Dios, se relaciona con Dios, esa parte no es el ser humano el que puede dar un salto y llegar hasta Dios. Tiene que ser Dios el que llegue hasta el ser humano. Y eso es lo que llamamos la infusión de las virtudes teologales. Entonces, las podemos recibir solamente por una acción de Dios. Claro, se puede pedir.
uno se prepara y se bautiza y la recibe, y siempre que uno se bautice la recibe. Entonces, sin entrar ahora ya en ese tema secundario, que es los modos de recibirla, siempre es el bautismo, pero hay diversos modos del bautismo. El bautismo de deseo, el de sangre y el de agua. Entonces, pero una persona que desea ardientemente, ya con el bautismo de deseo puede recibir las virtudes teologales por la infusión que Dios se lo da. ¿Y cuál es su función? Hacernos capaces de obrar como hijos de Dios. O sea, yo puedo obrar como un ser humano porque lo soy. Cuando una persona se, diríamos, embrutece, se entrega a sus pasiones y ciega la razón, nosotros decimos es que es una fiera, es que se hace una bestia, y le igualamos con los animales, con las bestias, con las fieras, porque ha perdido la razón y solamente actúa por pasión. En ese sentido, se ha rebajado a la altura de las bestias. Pero nosotros, para llegar, cuando una persona es más espiritual, decimos que se ha hecho un ángel. Es un ángel, su mente, sus pensamientos se elevan por encima de la misma naturaleza humana. No piensa con las pasiones humanas, con los sentimientos, sino con un espíritu superior, con una mente penetrante superior y con un amor más superior. Pero llegar a Dios, llegar a tocar ese techo de poder ser y actuar como Dios, eso es lo que nos da las virtudes teologales, el ser y actuar como hijos de Dios. Muy bien, las tres, cada una a su modo, que las vamos a ir estudiando. La fe, la esperanza y la caridad nos permiten, qué bonito, ¿no? Ser, conocernos y actuar como hijos de Dios. Comencemos con la fe. ¿Qué es la fe, Padre, como virtud teologal? ¿En qué se distingue? Lo digo porque a veces uno puede oír personas que le dicen, es que he perdido la fe. O, bueno, si te dicen, he encontrado la fe, o ha aumentado mi fe, sí que lo creo, ¿no? Es como una conversión, pero he perdido la fe. No es que no lo crea, sino que yo me pregunto, ¿es que entonces la fe es un sentimiento que va y viene? Yo creo que no debe ser, porque sería muy, ¿cómo decirlo?, muy cambiante si fuera así. La fe no es un sentimiento. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios. Entonces, creer en Dios, yo creo que Dios existe y en todo lo que Él nos ha revelado y la Iglesia nos propone para creer. Entonces, el creer en eso, o sea, yo puedo sentirme mejor o peor. Yo puedo con una persona tener una amistad o perderla. Yo pierdo la amistad con una persona, pero sigo creyendo lo que dice. Creo sus cosas buenas y sus cosas malas, sus amenazas. O sea, este es amigo mío, pero yo sé que lo que dice lo cumple. Y si empieza a amenazarte, temo porque ya sé, creo que puede cumplir, que hace lo que dice. Y si dice, no me molestes más, no sigas por ahí porque voy a actuar. Entonces ya el que cree ya sabe, uy, este lo va a hacer. Cuidado, ¿no? O cambia de actitud o él va a empezar a actuar. Yo creo que esa persona lo que dice es verdad, que lo hace. Entonces, el que yo varíe mi sentimiento no necesariamente varía mi fe, porque yo creo en Dios que ha hecho el mundo, que ha hecho todo, aunque yo me sienta bien o yo me sienta mal. Yo puedo estar muy contento hoy y con Dios porque me siento muy feliz, porque el día está así, pero un día de tormenta, un día de nublado, un día oscuro y un día donde yo estoy enfermo, también sigo creyendo en Dios, aunque no me siento igual. Entonces, no es el sentimiento lo que me da la fe. La fe no es el sentimiento, aunque me traiga sentimientos. Ciertamente, mis pensamientos pueden de alguna manera provocar ciertos sentimientos. La fe puede provocar una alegría, un gozo de estar con Dios, de creer en Dios, de conocerlo, de amarlo, de ser una criatura de Dios. A mí el ser hijo de Dios pues me da esa paz, esa alegría, esa felicidad, ese contento, esa confianza. Pero ni esa alegría, paz, contento y confianza en la fe. Eso es fruto de la fe, o eso es
diríamos, lo que produce la fe. Pero la fe es creer en Dios y lo que Dios dice, enseña y manda. Y la Iglesia nos propone, ¿cómo estoy seguro de que tengo la fe correcta en Dios, que no estoy equivocado en mi fe? La garantía de la fe está en la Iglesia que Dios ha fundado y que me propone aquello que tengo que creer. Pues aceptando, creyendo, y ese es un asentimiento que uno da. Y como hemos dicho antes, si la fe es sobrenatural y es para llegar a ser hijo de Dios, relacionarme con Dios como un hijo, yo soy hijo de Dios por el bautismo, por la gracia santificante. Hay ciertas cosas que no se ven ni se sienten, como la gracia santificante. Hay unos efectos, sí, el estar en gracia me puede dar una paz, me puede dar una felicidad, me puede dar una serie de seguridades y contentos y demás. Bien, hay ciertos sentimientos que pueden dármelo la gracia santificante, pero al fin y al cabo sigue siendo un acto de fe creer en esa gracia que Dios me da y que me hace hijo de Dios. Entonces, la fe es creer en Dios, lo que Dios dice y la Iglesia me propone. Esa es la fe sobrenatural. La fe natural ya es otra cosa, que también podemos creer en Dios con fe natural. Es decir, una persona inteligente, un buen intelectual, va descubriendo que todas las cosas creadas, todas las cosas cambiantes tienen un origen, y ese origen tiene que ser alguien que no cambie y que es la fuente del ser de todo lo demás, y ese es Dios. Eso sería por fe natural, no por fe teologal. La fe teologal es la que Dios infunde y ya da un conocimiento más profundo y más verdadero, porque por fe solamente racional o humana, nosotros podemos descubrir, pero con dificultad, no todos los hombres pueden llegar a descubrirlo, y con esa dificultad no llegamos a descubrir quién es Dios todo en sí, lo que Dios ha revelado, las tres divinas personas, claro, el destino eterno de los hombres. O sea, hay muchas cosas que están dentro de la fe y que uno no tiene tampoco que sabérselas todas de memoria para creerlas. Yo creo todo lo que Dios me dice. Y cuando me dice, esto es lo que Dios ha dicho y me lo propone la Iglesia, lo creo. No me lo empiezo entonces a plantear a ver si lo voy a creer. No, ya creo todo lo que la Iglesia me propone, todo lo que Dios ha dicho de Él y de la creación y del destino eterno. Entonces, con la fe sobrenatural, creemos en Dios por una gracia que Dios me ha dado, por esa gracia infusa que Dios me dio, poder creer en este ser superior. Y es mucho más fácil que por la fe solamente humana. En lo que Él dice, pues si Dios existe y es bueno, que es lo que yo creo, lo que Él me dice es bueno, es lo correcto, es verdad, Él no me va a mentir. Y ha fundado la Iglesia, lo que la Iglesia me dice, que es de institución divina, entonces lo creo. Y el que no se hace problemas es el que vive plenamente su fe. Perfectamente. Es cierto que la fe ha quedado muy bien demostrado que no es un sentimiento que va y viene. No puede mi fe depender de esos factores, ¿no? Tan movedizos, diríamos. Pero sí que es verdad que la fe puede ser fe viva, nos lo dice el apóstol San Pablo, me parece que es él, o también puede ser una fe muerta, de esto habla Santiago, el apóstol. Entonces, Padre, ¿cuándo tenemos una fe viva y cuándo podemos decir que esa fe, pues quizás está herida o incluso muerta, ¿no? Y sería bueno que nos recuerde cómo se recupera la fe viva. Primero, la fe está viva cuando la recibo y estoy en estado de gracia. La fe se pierde cuando peco directamente contra la fe, no cuando cometo un pecado mortal. Yo sigo teniendo fe y no estoy en gracia de Dios, estoy en enemistad con Dios. Esa enemistad, pecado venial leve o pecado mortal grave,
no me quita la fe. Solamente los pecados directos contra la fe, cuando yo empiezo a negar que Dios existe o dudar de la existencia de Dios. Mira, yo si existe Dios, yo la verdad, como no lo veo, como no lo siento, yo ya me he desengañado y no lo sé, no sé si será que sí o que no. Ya empiezas a dudar, esa fe, entonces cuando ya empieza a morir la fe. La fe desaparece cuando yo ya he pecado directamente contra la fe. Podré recuperarla, ciertamente, la gracia de Dios. El arrepentimiento, Dios mueve a las almas para que se arrepientan del pecado y poder salvar. Pero es mucho más peligroso el pecar contra la fe, porque diríamos, el que ha tenido fe y peca negando y con una serie de razones que se da para negarlo, negar la existencia de Dios, le va a costar mucho más regresar, pero siempre puede pedir. Muchas personas que por abandono han dejado de practicar, han cometido pecados y luego han caído en esos círculos de personas que todo es dudar, sembrar siempre dudas y incógnitas sobre, o sea, que si Dios, que si la iglesia, que si esto, que si los sacerdotes, que si todo es mentira, que si lo hacen por dinero, por interés, etcétera. Entonces ya empiezan a sembrar ese campo de duda y termina por decir, pues será, no será, tal vez sí, y cuando uno ya llega a decir, no, yo no creo en esto es pura mentira, porque no puede ser, y allá esas falacias, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tal cosa? Entonces no existe Dios. Entonces vamos a ver, que yo obre mal no hace que Dios deje de existir, que exista o no exista. Soy yo el que está obrando mal. ¿Y por qué Dios me lo permite? Porque me ha hecho libre. O sea, hay cosas que se plantean a veces y alguna persona se queda en una inseguridad. Cuando se niega, se peca directamente contra la fe y gravemente, es cuando se pierde el don de la fe. Con el arrepentimiento, con un acto de humildad y pidiéndole a Dios la gracia que reciba, que vuelva a recibir el don de la fe, se puede recuperar. Con la confesión se recupera. Luego, la fe viva no es solamente creer en Dios, tiene que ser también que obre. Entonces esa fe tiene que estar viva cuando obra en nosotros de tal manera que nos hace actuar por la fe. No es solamente creer, sino actuar según me dice la fe. Entonces, si yo tengo fe y creo que Dios ha creado el mundo, que ha instituido la iglesia, tengo que acudir a la iglesia a ver qué me dice la iglesia de Dios. Y cuando Dios me da los mandamientos, la fe viva hace que yo practique esa fe. Pues la fe muerta es aquella fe que cree en Dios, pero no obra de acuerdo, es decir, no cumple los mandamientos, no recibe los sacramentos, lleva una vida al margen de Dios. Su vida y su fe no van juntas. Una cosa es lo que cree y otra cosa es cómo vive. Esa es la fe muerta. Entonces, el que no practica aquello que cree. Con lo cual, aquí tenemos que tener mucho cuidado, cada uno de nosotros. La fe no la perdamos, porque si la perdemos, estamos en un gravísimo riesgo. Con fe viva, uno cuando comete un pecado siente un dolor inmenso de haber ofendido a un Dios tan bueno y enseguida corre a pedirle perdón. Pero si empieza a dudar de Dios, de su bondad, ¿cómo va a acudir a pedirle perdón y a arrepentirse? Va a ser mucho más difícil. Defendamos nuestra fe porque corremos un grave riesgo. Nos podemos preguntar también, porque las sociedades que son regidas por gobiernos, por ejemplo, ateos o antirreligiosos, nos quieren convencer de que la fe es algo personal, interno, que no tiene que afectar al exterior, a la sociedad, ni que notarse, diríamos, ¿no? Entonces, yo pregunto, en la definición de esa fe viva que usted nos está dando, Padre Antonio, ¿la fe es
solo de verdad algo personal interno que una persona recibe en el bautismo y luego va alimentando para su propio bien y nada más? El discípulo de Cristo no solo debe guardar la fe, debe vivir de ella. Entonces, no es la fe tiene que transformar mi vida. La fe viva es la que transforma mi vida. No es el que yo creo, como que un cuadro, yo tengo ahí ya mi título, he hecho mi carrera, he completado los estudios, he hecho el trabajo ya final de carrera y me dan un título. Lo tengo, lo cuelgo en la pared y digo, yo tengo el título de médico, yo soy médico, aunque no ejerza. Nunca ejerzo la medicina, nunca hago nada y me dedico a otra cosa. ¿Cuántas personas hay que hacen varias carreras, luego se dedican a una cosa o simplemente pues una mujer que hace su carrera y después se dedica a ama de casa, tiene sus hijos y entrega a sus hijos? Y es, pero no ejerce. Es médico, pero no ejerce. La fe no es cuestión de tener el título, el cartel, la partida de bautismo. Yo estoy bautizado, puedo demostrarlo porque fui a tal parroquia, allí me bautizaron y ya recibí el don de la fe. Entonces, el discípulo de Cristo debe guardar su fe, protegerla, debe vivirla, practicarla. Esta fe tiene que ir transformando de tal manera que hace que todo crezca. Exactamente, el que tiene la fe comprende que necesita la caridad la que le une a Dios, y entonces hace, pero es que las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, van unidas, y una fe sin esperanza, entonces termina por perderse porque, es decir, yo no creo en Dios, o sea, creo en Dios, pero no espero que me salve, no espero. Eso sería como terriblemente aterrador, ¿no? Creer en un Dios infinito y no esperar que te salve, no amarlo, eso sería, pues sí, es lo que dice el apóstol Santiago de los demonios, que también creen en Dios, pero tiemblan. Por eso él dice, tú dices que tienes fe, ¿y qué? Esa fe no sirve para nada, porque mira los demonios que también tienen fe y tiemblan. Entonces la fe tiene que ser activa. Esa actividad es el vivir la fe, el amor, amar a Dios. Cuando yo paso creer en Dios ardientemente, firmemente y profundamente, eso me tiene que llevar a un amor de entrega, de obediencia, de fidelidad, de servicio. Entonces, aquí es cuando yo llego a profesarla, vivirla y que transforme toda mi vida, mi forma de ser y de actuar. Entonces, la persona se va a notar que tiene la fe viva en el momento en que transforma su forma de actuar. Ya no actúa como un hombre cualquiera, sino que actúa como un hijo de Dios. Y como tal, una persona de fe se le nota de una manera especial su forma de tomar en cuenta qué va a hacer con su vida, su vocación. Pregunta a Dios, o sea, no es que yo creo en Dios y Dios es muy bueno, está allí en el cielo y yo estoy aquí, nos ha puesto en la tierra para que cada uno haga lo que le parezca. O sea, yo lo primero que tengo que preguntarle, ¿y qué quiere Dios de mí? Pues Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, me ha dado la gracia y hay un destino eterno. ¿Qué quiere Dios de mí? Tengo que preguntar mi vocación. Tengo que ver con Dios no solamente en la vocación, sino también en la actuación de cada día. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga aquí en estas circunstancias? O sea, ¿cómo tiene que obrar una persona de fe, un hombre de fe, en este problema? Yo no puedo ser como los demás, no veo que todo el mundo hace, bueno, es que todo el mundo roba, todo el mundo miente, pero yo soy una persona de fe, yo estoy delante de Dios y yo no voy a mentir porque es un hijo de Dios el que está mintiendo, robando, actuando como los demás, y eso no lo hace un hijo de Dios que se precie, que se alegre, que se esté feliz y contento de serlo. Yo, si quiero dar muestras de lo que soy hijo de Dios, tengo que comportarme diferente del mundo, tengo que pensar diferente del mundo. Esta es la fe activa, viva, esta es la fe que realmente transforma a toda la persona. La profesión, la vivencia de nuestra fe. Pues
Aquí cada uno, el discípulo de Cristo, tiene que guardar, proteger su fe, vivirla y llevarla. No solamente es que yo tengo la felicidad de ser hijo de Dios, también quiero que los demás lleguen a esta felicidad y por eso propagarla, defenderla y extenderla. Esto es lo que realmente nosotros como discípulos de Cristo debemos hacer. Cuando nuestra fe está viva, no sé, tiene que verse, notarse, tiene que crecer como un árbol, como un animal, una planta, una persona. Todo lo que está vivo crece, no se queda ahí, sino que va. Y crecer es tener cada vez más seguras mis convicciones. No puedo tener las convicciones, lo que llamamos la fe del carbonero, ¿no? O la fe del niño. Ya te han enseñado, lo dices, lo repites y no entienden nada, sino simplemente lo repites porque es lo que te han dicho repetir. Pero es que yo tengo que ir penetrando y qué significa esto y ya cómo tengo que relacionarme, cómo lo voy haciendo cada vez mejor. Esta es la fe viva que nos hace ser realmente hijos de Dios. Entonces, extendamos, hagamos profesión de nuestra fe para que nuestra fe viva y no desaparezca. Magnífico. La fe nos es dada, pero hemos de cuidarla. Una semilla, nos dice Jesucristo, nuestro Señor. En algo sí depende de nosotros. Muchas gracias al Padre Antonio Ruiz. Eso sí, nos despedimos con una bendición que siempre nos va muy bien para mantener y fortalecer nuestra fe. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.